y la velocidad angular, y obtenemos la potencia a partir del producto del módulo del vector de momento de torsión, de torque, y el módulo del vector de velocidad angular, que es la rapidez angular, ¿no? Si no, hay que hacer el producto escalar entre el vector de momento de torsión y el vector de velocidad angular, para hacer el equivalente a este producto que hacíamos en la traslación entre la fuerza y la velocidad. Ahora tenemos momento de torsor en vez de la fuerza, y en vez de la velocidad lineal, velocidad angular para calcular la potencia en un sistema que rota. Hicimos un par de ejemplos para poder verificar eso, calculamos la potencia media, y llegamos aquí, al momento angular. Así que ahora vamos a plantear este concepto. Muy sencillo el momento angular. ¿Cómo está Julián, que recién se suma a la clase? El momento angular es... ¿Alguien alguna vez había escuchado sobre este concepto, esta magnitud en física, momento angular? También se llama cantidad de movimiento angular. ¿Mm? ¿Lo habían escuchado o no? ¿No? No, profe, en mi caso no. Bueno, gracias Fede, siempre la devolución ahí, bien. A ver en el chat, muchas veces el término sí, dice Maxi. Bueno, bien. El momento angular es el análogo, el equivalente a, la Sofi dice que no, el análogo, el equivalente a la cantidad de movimiento lineal. O sea, nosotros simbolizábamos con la letra P la cantidad de movimiento de un sistema que se trasladaba, o de una partícula que se trasladaba. En el caso de una partícula, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento? Lo que están estudiando ya para el segundo examen parcial. La cantidad de movimiento de una partícula que vimos en la unidad número 6. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se la determina? Sofi, Maxi, Diana, María el Rosario, Helmut, Jorge. ¿Cómo se obtiene la cantidad de movimiento de una partícula en traslación? Alexis, José, Fede. Bien, como pone José. ¿Y qué significa P igual a M por B? Bueno, yo lo ayudo porque José no está con el micrófono, parece. P es la cantidad de movimiento lineal, M es la masa de la partícula y B es el vector de velocidad. Acá está la simbología sin los sentidos de la forma de poder escribir el vector. Pero es así. Así que la masa por la velocidad. Y de paso están con un taladro, dice en la casa. Muy bien. Bueno, si estás en el chat, hay que poner masa, 2 puntos, así que pone masa en kilogramos. Miren cómo han escrito ustedes. B es el vector de velocidad. Vector de velocidad. Le estoy escribiendo en el chat, ¿no? Así tienen que estar ustedes filosos, en metros sobre segundo, para poder representar, dar unidad del sistema internacional y definir variables. P que representa, cuando hacemos definiciones, 2 puntos. No se le pone el igual es para una ecuación matemática. Acá estamos haciendo definición. Momento lineal. Ahí está. ¿Qué unidades tiene el momento lineal? Kilogramo por ¿no se acuerdan? ¿En qué unidad se mide? Por metro sobre segundo, bien. Entonces, si están en el chat, tienen que darle rosca al teclado y interactuar en la clase, muy importante. Así que, escribiendo las cosas, ahí está la información. Bueno, el momento angular es muy parecido, es otra magnitud. La cantidad de movimiento lineal, el momento lineal es una magnitud vectorial. Multiplicamos un escalar como la masa por la velocidad que un vector. Así que el resultado es un vector. Bueno, aquí es algo equivalente, solo que cuando un objeto está rotando, la partícula o el sistema de partículas, en vez de trasladarse, tiene velocidad angular. Así que es el análogo en la rotación. Eso es lo que les he escrito acá. El análogo al momento lineal o a la cantidad de movimiento de una partícula en el movimiento rotacional es el momento angular. Es una relación muy interesante con el momento lineal. Están íntimamente vinculados. Acá tenemos un sistema de coordenadas. X en abscisa, Y ordenada, eje Z perpendicular. Hay una partícula que está a una distancia, un vector de posición R. Esta partícula tiene una cantidad de masa y tiene velocidad lineal, así que el producto de la masa por la velocidad es este vector. Miren qué fácil que es obtener el momento angular. El momento angular de una partícula que está en traslación respecto a un eje de referencia, que es un eje de rotación, el eje Z, implica multiplicar la cantidad de movimiento lineal, que es este vector, y
el vector de posición. Pero este producto entre el vector de cantidad de movimiento, que está en turquesa en la pantalla, y el vector azul de la cantidad de la posición R, no es un producto directamente. Es un producto que genera un vector perpendicular al plano formado por P y por R, o sea, por la cantidad de movimiento lineal y el vector de posición. Ese producto es un producto cruz entre dos vectores, un producto vectorial. La cantidad de movimiento angular la vamos a representar con la letra L mayúscula, como está en casi toda la bibliografía de clase universitaria, internacional. Y el vector P, el vector de momento lineal, no es ni más ni menos que el producto que acabamos de repasar, la masa por la velocidad. Así que este producto vectorial entre el vector de posición medido respecto al eje de rotación y la partícula, que puede ser una o un sistema o parte de un sistema de partículas, se multiplica vectorialmente con el vector de cantidad de movimiento, la masa y la velocidad, masa por velocidad. Cuando uno hace este producto vectorial y lo resuelve y obtiene el vector L que está en este eje, la dirección del vector L del momento angular se vuelve a regir por la regla de la mano derecha, como lo hicimos con el momento torsor, entre el vector de fuerza y el vector de posición, producto cruz, producto vectorial. Así que L, como está marcado aquí, está sobre el eje Z, y está hacia arriba porque la cantidad de movimiento está hacia adelante, así que cuando marcamos con los dedos de la mano derecha el sentido de giro que va a producir esta cantidad de movimiento alrededor de este eje de rotación, el sentido de giro es antihorario del pulgar está hacia arriba. Cuando uno resuelve el producto vectorial y obtiene el módulo del vector de momento angular, hay que multiplicar el módulo del vector de posición, que es una distancia, R, hay que multiplicar el escalar m, que es la masa, hay que multiplicar el módulo del vector de velocidad, que es la rapidez de la partícula, y este producto, que son todos módulos hasta ahí, se multiplica por el seno del ángulo formado entre el vector r y el vector p. Para obtener el ángulo formado entre el vector r y el vector p, se tienen que poner los dos vectores en un origen de coordenada igual, en un mismo punto. Así que el vector r lo trasladamos hasta el punto de aplicación, que es la partícula la que experimenta la cantidad de movimiento, y marcamos, o sea, proyectando la línea de acción del vector de posición, medido el eje de coordenada, el eje de rotación, medimos el ángulo. Este es el ángulo entre los dos vectores, el vector r y el vector p. Le llamamos phi minúscula, ¿cierto? Así que el módulo del vector de cantidad de movimiento es la masa de la partícula, la rapidez de la partícula lineal, la distancia de la partícula al eje de rotación y el seno del ángulo phi, que es el ángulo formado entre el vector de posición y el vector de momento lineal. El producto de R, el módulo del vector de posición de la partícula medido el eje de rotación, con el seno del ángulo formado entre los dos vectores, vector de posición y vector de cantidad de movimiento lineal, da como resultado una distancia, L. Esta distancia que es perpendicular a la línea de acción del momento lineal. Miren, como antes teníamos un brazo de palanca, que era la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, cuando calculábamos el momento de torsión, L, en este producto vectorial, es la distancia perpendicular a la línea de la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Preguntas, dudas, consultas de esto que estamos aprendiendo? Porque muchos me han dicho que es nuevo. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene la cantidad de movimiento angular de una partícula o de un sistema de partículas en torno a un eje de rotación? ¿En qué unidad se mide en el sistema internacional? Chicos, les pregunto a todos, ¿en qué unidad se mide el momento lineal? El momento angular. Si es posición por masa por velocidad. Y está escrito acá, claro. Es kilogramo, que viene de la masa, metro por metro, porque la velocidad tiene metro en el numerador, por el vector R es metro cuadrado, y como la velocidad se mide en metros sobre segundo, tiene segundo a la 1. O sea que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo, como puso muy bien Fidel en el chat. ¿Cierto? Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. ¿Esto tiene un nombre? ¿Tiene una denominación esta unidad derivada en función de esta unidad básica o no tiene un nuevo nombre? ¿Qué opinan? ¿Tiene un nombre o no tiene un nombre?
¿No? ¿O sí? Ok, vamos a ver, vamos a dejarlo como intriga. Yo, A ver. profe, me estoy confundiendo porque es metro cuadrado sobre segundo, pero se me está confundiendo con un módulo de velocidad que es metro sobre segundo al cuadrado y se me presta confusión y por eso me estaba No, no, se te cargando. está armando un lío de la cinemática, Fede. El módulo de la velocidad, que es la rapidez, se mide en la misma unidad que la velocidad. No tiene otra unidad, Fede. Pensá bien lo que estás diciendo, Fede. Sí, por eso La digo que se me estaba velocidad, haciendo un mambo y no, por eso me estaba Fede, quedando callado. no, está bien, razonemos juntos, Fede y todos. La velocidad es una magnitud física que muestra cómo cambia de posición algo respecto al tiempo. Es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. Cuando uno toma solamente el módulo de esa magnitud, el valor absoluto de esa magnitud, sin considerar la dirección y el sentido de esa magnitud, obtiene lo que llamamos módulo. El módulo tiene la misma unidad que la magnitud vectorial, porque no ha cambiado la esencia de la magnitud. La magnitud sigue siendo el cambio de posición en función del tiempo. Así que la rapidez, que fue lo primero que vimos en esta materia, se mide en la misma unidad que la velocidad. Y lo vimos en el ciclo de nivelación eso. El módulo del vector de velocidad angular tiene la misma unidad que la velocidad angular. El módulo del vector de velocidad angular se llama rapidez angular. El módulo de la velocidad lineal se llama rapidez lineal. El módulo del vector de posición se llama vector de posición módulo directamente, porque el vector de posición es un vector en el espacio. No se le pone otro nombre, es el módulo del vector de posición. Importante ver eso, porque es clave repasar esos conceptos, porque estamos cerca de un segundo examen parcial donde los conceptos de la primera parte son fundamentales para poder aplicarlos a esto que vamos a hacer ahora. Como ven, como ahora, por ejemplo, estos temas están involucrando a manejar conceptos que estamos viendo en el inicio de la segunda parte del semestre, la cantidad de movimiento, pero implican manejar producto vectorial y otras magnitudes cinemáticas. Esta unidad kilogramo, porque la masa se mide en kilogramos, la velocidad se mide en metros sobre segundo en el sistema internacional, y la distancia se mide en metros, así que metro por metro es metro cuadrado. Dividido segundo no tiene un nuevo nombre. Se lo dejó en unidades básicas, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Es la unidad del momento angular. Bien, yo voy a calcular ahora la variación del momento angular. Cuando un objeto está en rotación y tiene cantidad de movimiento lineal a una cierta distancia, como el gráfico recién, el momento angular, que es una magnitud vectorial, puede variar. Si el momento angular varía en relación al tiempo, la forma de calcular esa variación del momento angular implica hacer la derivada del momento angular. El momento angular se obtiene haciendo un producto vectorial. Un producto vectorial entre el vector de posición y el vector de entre el vector de posición y el vector de momento lineal, ¿cierto? Vector de posición y vector de momento lineal da el resultado el momento angular. Si yo aplico la derivada al momento angular en relación al tiempo, tendría que poder aplicar la derivada a este producto vectorial. ¿Cómo es la derivada del producto vectorial de dos vectores? Les pregunto a los dos, a todos, los que están escribiendo y los que no. La derivada en función de una variable, como el tiempo, que es una variable independiente y un escalar, de un producto vectorial de dos vectores. ¿Cómo se calcula? Porque yo estoy haciendo la derivada de una magnitud que es L, pero L, que es una magnitud física con módulo, dirección y sentido, se obtiene a través del producto de estos dos vectores, que es un producto vectorial. Yo quiero calcular cómo varía L, así que puedo aplicar la derivada de este producto. Les pregunto en álgebra, ¿cómo es la propiedad del álgebra y del análisis matemático de la derivada de la variación de un producto cruz? ¿Alguien la vio? ¿Se las explicaron? ¿La repasaron o todavía no? ¿Cómo se calcula la derivada de un producto vectorial? ¿Qué propiedades se pueden aplicar? ¿Asociativas, distributivas? ¿Lo han visto o no lo vieron? Díganme. Los 48 que están en clase. A ver en el chat. No, todavía no, dice José. Bueno, perfecto, lo vamos a ver, No, aprender. profe, así mezcladas, no, digamos, una cosa la derivada y otra cosa el producto Es vectorial, que no hemos visto son las dos cosas, cosas, no pero son cosas mezcladas, eso es importante, ¿no?
Eso es importante, no son cosas mezcladas. Nosotros tenemos un producto vectorial que lo aprendemos en una materia que se llama álgebra, pero es una operación matemática y da como resultado una magnitud. Si yo a esa magnitud le aplico una función diferencial y verifico cómo varía, a la operación matemática producto cruz tengo que aplicar, porque esta magnitud se obtiene multiplicando vectorialmente estos dos vectores. Acá vamos de vuelta al gráfico. L es igual a este producto cruz en la definición del momento angular. Así que si yo derivo L, estoy derivando el producto vectorial. No es que son dos cosas distintas, son una operación matemática. Ustedes lo aprenden en dos materias que tienen dos nombres distintos, pero son operaciones matemáticas. Si No, yo claro, claro, calculo, lo que me refería es que no vimos las dos cosas así como... claro, ya, te entiendo. No las vieron todavía aplicadas. Por eso les preguntaba, si la vieron o no, bueno, todavía no la vieron. Muy bien ahí. Si yo derivo la magnitud momento angular, que la simbolizamos con la letra L mayúscula, que es un vector, como está marcado ahí arriba en el tiempo, hay una propiedad del álgebra que dice, y del análisis matemático de las dos materias que ustedes están estudiando con esos nombres, que dice que la derivada de una magnitud que se obtiene a través de un producto vectorial se puede calcular haciendo lo siguiente. Se hace la suma de dos productos vectoriales. El primer producto vectorial se estudia la variación de la primer magnitud, del primer vector. ¿Cómo varía la posición en relación al tiempo? Y se lo multiplica por el segundo vector sin hacerlo variar en relación a la variable independiente, que es el tiempo. Y a ese resultado se le suma el otro producto vectorial, que implica la propiedad distributiva de la derivada. El primer vector no se lo modifica y el segundo vector sí se lo modifica en función de la variable independiente que estamos derivando, que es el tiempo. La masa es un escalar, la masa es constante en nuestra partícula, no cambia. Así que en relación al tiempo siempre vale lo mismo, por eso m no es afectado por la derivada. Pero la rapidez, la velocidad, en este caso que tiene módulo, dirección y sentido, sí puede cambiar. O sea que la derivada del momento angular, en función del tiempo, como está escrita aquí, este cociente, estos dos diferenciales, se puede obtener a través de esta propiedad, la propiedad distributiva de la derivada en relación al producto cruz, sería la propiedad que estamos aplicando. Es interesante ver qué obtenemos, porque cuando yo derivo la posición de un objeto en relación al tiempo, ¿qué magnitud obtengo? La derivada del vector de posición, que puede variar en módulo, dirección o sentido, en relación al tiempo. ¿Qué se obtiene cuando yo derivo la posición en relación al tiempo? Y veo cómo cambia la posición en relación al tiempo. Obtengo la velocidad, como pone José, tal cual. Esta derivada, cuando se la deriva en términos de módulo, dirección y sentido, da un vector, el vector de velocidad. Y está multiplicado por este producto, la masa por la velocidad, producto cruz. Y la segunda operación que tenemos que resolver tiene el vector de posición y la derivada y el producto de la masa con la derivada de la velocidad en el tiempo. Nosotros hemos estudiado el hartazgo esto en la unidad número 3. Queda como resultado la derivada de la función velocidad que cambia en módulo, dirección y sentido en relación al tiempo. ¿Qué es esta? Queda como resultado, ¿qué magnitud física es este cálculo? Aceleración. La aceleración instantánea, porque esta no es una aceleración promedio, es la aceleración en un instante, porque estamos derivando ola. Pero estamos derivando ola a la magnitud velocidad, que puede variar en dirección, como en el movimiento circular, o en sentido, o incluso en módulo. Miren esta ecuación. Si yo multiplico un vector por sí mismo, pero que está multiplicado por un escalar, acá está la velocidad como primer vector, y como segundo vector en el producto vectorial está la velocidad. Dos vectores que son el mismo vector, solo que está multiplicado por un número, por un escalar. ¿Qué va a dar como resultado este primer producto vectorial? Si los dos vectores tienen la misma dirección, si son el mismo vector. Producto vectorial de un mismo vector, A por A. ¿Cuánto da como resultado? 0. ¿Por qué Santi no da 0? Porque son colineales, porque es el mismo vector, como dice José, porque el ángulo formado, me podría haber dicho por micrófono, por escrito, por chat, el ángulo formado entre B y M por B es 0 grados, porque la dirección del vector M por B la define el vector B.
son el mismo vector, no hay ángulo, el seno de 0 grados da 0, así que 0 por cualquier magnitud, porque B es una cantidad que no es 0 y M por B es una cantidad que no es 0, se va a hacer 0. Miren todas las formas que pueden decir que este primer producto vectorial se hace 0. Pero este segundo producto vectorial no se hace 0. Y nosotros hemos aprendido en la unidad número 4, cuando hicimos los fundamentos de la dinámica, que el producto de la masa por la aceleración que experimenta un objeto es igual a algo, que nos dejó Newton y Galileo. ¿Qué significa? ¿A qué es equivalente el producto de la masa por la aceleración de una partícula? Que es un concepto cinemático. ¿A qué es igual? ¿Qué es lo que produce que la partícula se acelere? Lo que produce que una partícula se acelere es la fuerza. Por eso la fuerza es equivalente al producto de la masa por la aceleración que experimenta la partícula. Y en esta fórmula reemplazamos este producto de masa y aceleración, este parámetro cinemático con esta propiedad de la partícula que tiene masa, por su equivalente, la que lo puso en movimiento con esta aceleración, que es la fuerza. Miren qué interesante, porque me quedo el vector de posición y el vector de fuerza multiplicado vectorialmente. La clase pasada aprendimos que el producto cruz, el producto vectorial entre el vector de posición y el vector de fuerza que actúa en una partícula es el momento de torsión, el torque, la torca, el par, respecto al eje de rotación, porque este vector de posición se mide respecto al eje de rotación. O sea que la derivada del momento angular en relación al tiempo da como resultado el momento de torsión. Esto quiere decir que si yo no aplico torque, el momento angular no varía, porque la derivada determina la variación de él. Cuando un sistema no experimenta momento de torsión y se está moviendo angularmente, y ninguna fuerza le produce un torque, el momento angular es igual a un número constante. Si el objeto rota, el momento angular no cambia, porque esta fórmula dice eso. El momento de torsión es equivalente, es igual a la variación del momento angular. ¿Qué es lo que va a hacer que el momento angular varíe? Un torque. Un torque externo aplicado sobre una partícula o sobre un sistema de partículas. Este es el vínculo que les voy a tomar en el examen parcial teórico y en el examen parcial práctico, con Natalia, entre el momento de torsión que se expresa en Newton por metro en el sistema internacional y la variación del momento angular, que se mide en kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. ¿Se entiende cómo llegamos a esta fórmula que va a estar en los exámenes? ¿A este modelo matemático? ¿O no? ¿O no se entendió cómo llegamos a esta igualdad? Fidel me dice que sí, José también. ¿Qué dicen los otros 39 que están en el aula? 38, más ellos dos. Sí, profe, se entendió. Bien, porque lo hemos demostrado a partir de visualizar que el momento angular es una cantidad rotacional análoga al momento lineal. Y hemos definido cómo se obtiene, que es una magnitud vectorial, su dirección y su sentido en su producto cruz. Y le hemos aplicado una propiedad que implica determinar cómo varía el momento angular, y como aplicamos la derivada de la función en relación al tiempo, se lo aplicamos al producto vectorial. Y al resolverlo, llegamos a la conclusión de que lo que obtenemos como resultado es el torque. Así que si el torque vale 4 newton por metro, les pregunto a todos para el examen, ¿el momento angular va a ser constante o va a variar? Si yo tengo un torque aplicado a un eje de rotación de 4 newton metro, ¿qué conclusión llegamos recién? Que es justo lo que está preguntando Sofi. Va a variar. Nosotros acabamos de demostrar para todos los objetos, el que sea, que si le aplicamos un momento de torsión, un torque a un eje de rotación de un sistema que está formado por partículas, cosa habitual en la ingeniería, ese eje de rotación que forma parte de ese objeto va a sufrir una variación de momento angular. El momento angular va a cambiar porque el torque no es cero. Si el torque es cero, el momento angular no varía. No quiere decir que no tenga momento angular. Quiere decir que no hay cambios en este vector. El vector L no cambia en dirección, no cambia en módulo, no cambia en sentido. Siempre vale lo mismo. El vector L puede ser un valor positivo o negativo, porque es un vector. Para los que quieren repasar el concepto que acabamos de hacer, el momento angular es una cantidad análoga al momento lineal. El momento lineal es el producto de la masa por la velocidad.
es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. El momento angular se obtiene multiplicando el momento lineal, su análogo, multiplicándolo vectorialmente con un vector de posición trazado desde un eje de rotación a la partícula que estamos estudiando. Esa partícula puede estar aislada, sola, como estamos haciendo en este gráfico, o puede ser parte de un sistema de partículas. Para empezar, vamos a hacerlo con una partícula aislada. Entonces resolvemos el producto cruz y llegamos a la conclusión de que es el producto de la masa de la partícula, por la rapidez de la partícula, por la distancia de la partícula al eje de rotación, por el seno del ángulo formado entre el vector de posición y el vector de momento lineal. Y que eso implica multiplicar la masa de la partícula por la rapidez de la partícula lineal por una distancia que se mide entre el eje de rotación y la línea de el momento lineal o la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Todo eso viene del álgebra que estamos aplicando. Cuando calculamos la variación del momento angular al producto cruz, nos dimos con que uno de estos términos se hace cero, porque el vector de velocidad, en función de esta propiedad distributiva de la derivada en relación al producto cruz, se hace cero porque el vector que está en juego es el mismo vector. Al derivar la posición en relación al tiempo, obtenemos la velocidad. Al multiplicar vectorialmente la velocidad con el producto de la masa por la velocidad, esto se hace cero porque el vector tiene la misma dirección, el ángulo es cero. Y el seno del ángulo del producto cruz se va a hacer cero. Cuando hicimos la propiedad distributiva de la derivada en la velocidad y en el tiempo, lo que obtuvimos fue la aceleración. El producto de la masa por la aceleración de una partícula es equivalente a la fuerza que pone en movimiento la partícula. Al hacer este producto, fuerza por posición, producto cruz, lo que hemos obtenido es lo que definimos en la clase pasada. Una fuerza lineal que respecto a un eje de rotación produce que el eje rote. A eso le llamamos torque, momento de torsión, cupla también se le llama. Bueno, o torca. Miren la cantidad de nombre que tiene este vector tau, que representa la fuerza rotacional que experimenta el eje. Bueno, la fuerza que produce la rotación del eje. Y hemos llegado a esta conclusión. Si existe torque en un eje, el momento angular cambia. Si no existe torque, si es cero el torque, el momento angular no cambia. Porque lo que hemos demostrado es que la variación de L, que la calculamos con la derivada de L en relación al tiempo, es igual a tau. L representa el momento angular, tau representa el momento de torsión. Esta no es T, es tau, una letra griega. ¿Sí? ¿Se entendió, Sofi? ¿Repaso? Lo que vamos a hacer. ¿Sofi Herrera? ¿Sí? Buenísimo, Sofi. Ahora, yo tengo un sistema de partículas, porque no siempre voy a estar con una partícula. Esta es un objeto que está formado por muchas partículas. Y hay un eje de rotación. El eje de rotación es este eje Z. Después tenemos dos ejes perpendiculares al eje Z. Es un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. Y hemos cortado una rebanada de un objeto muy finito que está formado por cientos de partículas, miles de partículas. Y hemos marcado una para representar una partícula que forma parte del sistema. Esta partícula se está moviendo respecto a este eje de rotación. Todo el sistema rota. Las partículas que están en el eje no tienen velocidad lineal, porque no tienen distancia, no tienen cantidad de movimiento, porque no están trasladándose, están sobre el eje. El eje está fijo, no está trasladándose el eje en este gráfico, en esta situación que hemos planteado. Pero todas las partículas que no están en el eje rotan respecto del eje. Y esta partícula que está a una cierta distancia del eje de rotación Z, que tiene una distancia R sub I, con este vector de posición, en este instante tiene una velocidad lineal. Nosotros hemos aprendido que la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular a través del producto del vector de posición por la velocidad angular para obtener la velocidad lineal. Si yo lo multiplico por la rapidez angular y multiplico por la distancia entre la partícula y el eje de rotación, obtengo la rapidez lineal. Son los módulos de los vectores. Este vector estaba en esta dirección actuando. Esta partícula experimenta esta velocidad lineal en un instante de tiempo. Así que este objeto gira en sentido hacia la izquierda, levógiro. Gira en sentido antihorario. Genera ángulos positivos. Y los dedos de la mano derecha, van a marcar la dirección, van a definir en qué sentido está girando el objeto. El dedo índice, mayor, anular y meñique. Así que los dedos rodean con esa marca, con esa dirección, el eje Z. El pulgar extendido marca que sobre el eje Z, que está en esa dirección, el dedo pulgar, está hacia nosotros dirigido esto. Cuando uno extiende la mano, el pulgar queda dirigido hacia la persona. Así que
en el origen de coordenada, en esta dirección está el vector de, de momento angular, L. Y está el vector de velocidad angular. Este es el sentido. El sentido lo estamos graficando con una curva. El vector de velocidad angular está en este eje, en el mismo eje que el momento angular. Si yo multiplico la masa por este vector de velocidad, obtengo el momento lineal. Masa por velocidad, momento lineal. Si yo el momento lineal lo multiplico por el vector de posición, producto cruz, entre el vector de posición y el vector de momento lineal, obtengo el momento angular que está dibujado aquí. En este gráfico está el vector de posición, el vector de velocidad y la masa representada en un punto. Si multiplico la masa por este vector verde, obtengo el vector P de la partícula, el vector de momento lineal. Si el vector de momento lineal lo multiplico por el vector de posición en un producto vectorial, obtengo este vector L. ¿Todo el mundo lo visualiza? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, gracias Fede. Nosotros tenemos en esta situación que estamos graficando un ángulo entre el vector de la velocidad y el vector de la cantidad, vector de posición. ¿Cuánto vale ese símbolo que hemos puesto? ¿Cuánto vale en este caso este ángulo? 90 grados. Bien, este objeto es un sólido rígido. Cuando el sólido está girando, la trayectoria que describe la partícula m, como lo hemos hecho varias veces, tiene una forma. ¿Qué geometría tiene la trayectoria en el espacio, que es el conjunto de posiciones en el espacio de la partícula, cuando rota respecto al eje z si es un rígido este objeto? ¿Qué forma se produce? Una circunferencia, como pone muy bien José. Muy bien. La velocidad, José, y al resto, ¿cómo es respecto a esa circunferencia en cualquier punto del movimiento de esta rotación de este objeto rígido? Respecto a la trayectoria, ¿cómo es el vector de velocidad que está dibujado ahí? ¿Perpendicular a quién? Dice Santino ahí. Yo le pregunto cómo es perpendicular. ¿A quién? Porque yo hubiera dicho tangente en vez de perpendicular. Al vector R, muy bien. Ahí se complementaron Santino con Fidel. El vector de velocidad es tangente a la trayectoria, pero es perpendicular a un vector que viene desde el eje de rotación hasta la partícula. Bien, siempre forma 90 grados esa velocidad lineal respecto a esto cuando estamos en un sólido rígido. Entonces, el producto cruz entre el vector de cantidad de movimiento, que es B por M, y R, va a tener un seno de 90 grados. Así que seno de 90 grados, ¿cuánto vale, mis queridos? A todos. El seno del ángulo formado entre R y P. P es M por B. Así que el ángulo vale 90 grados. ¿El seno de 90 grados cuánto vale? ¿Seno de 90 grados? 1, muy bien. O sea que lo que obtenemos es el producto del módulo del vector de cantidad de movimiento, que es M por B, por el módulo del vector de posición, que es B corta. Eso va a pasar. Pero ojo, porque el módulo del vector de cantidad de movimiento, P, es el producto de la masa y la rapidez. Y la rapidez se puede escribir en términos angulares, como R por omega. Omega es una constante en un sólido rígido. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí. En el momento angular, que acá está escrita su fórmula del módulo, la resolución del producto cruz, que acabamos de escribir recién, la rapidez la vamos a reemplazar por R por omega. R, la distancia de la partícula, omega es una constante para todas las partículas, porque es un sólido rígido. Bien, nosotros tenemos R ya propiamente por el producto cruz, y ahora al reemplazar la velocidad por R por omega nos va a quedar R por R. Acá está reemplazado la rapidez por R sub I por omega. La distancia de esa partícula, la masa de esa partícula, la velocidad angular que es constante a todas las partículas, y afuera está R, que es la distancia de esa partícula. R por R, ¿cuánto da, Facu? O Tito, Santino. ¿Cuánto da R por R? Martín, ¿cuánto da R por R? Sofi, ¿cuánto da R por R? Natalia, R cuadrado. R por R es R cuadrado. Y esto está multiplicado por la masa de la partícula por la velocidad angular. Miren esta fórmula. El momento angular de una partícula, cuando yo reemplazo la rapidez por su equivalente angular, que es el producto de la velocidad angular por el radio, por el vector de posición,
obtengo esta expresión. La masa por la posición al cuadrado por la velocidad angular. Les pregunto a todos, si yo multiplico la masa de una partícula por su posición cuadrática respecto al eje de rotación, esa partecita, m por r cuadrado, ¿qué representa físicamente esta parte? M por r cuadrado, de una partícula que rota respecto a un eje de rotación. ¿Qué es? Todo el curso, ¿eh? Una fórmula que venimos usando hace rato. La masa de la partícula, la posición de la partícula medidos del eje de rotación, que es el vector de posición, y esa distancia está cuadrática. A ver quién se gana el bingo. M por R cuadrado. ¿Qué representa? ¿Nadie? ¿Nadie se recuerda qué es este producto? Que lo hemos sumado después partícula por partícula en el sistema. Estamos estudiando poco física, me parece. ¿Cómo vamos a llegar al segundo parcial? No sé. Espero que se me pongan a estudiar. Masa por distancia cuadrada, kilogramo por metro cuadrado. ¿Qué unidad, qué magnitud física tiene esta unidad? Kilogramo por metro cuadrado. ¿Ninguno? ¿Santi, Martín, Sofi? ¿Elwood? ¿Jorge? ¿Nadie? Ay, dice Sofi, no me acuerdo. Masa, posición cuadrática es momento de inercia. El momento de inercia, la distribución de la masa en el espacio alrededor de un eje de rotación. Cuando un objeto rota, nosotros caracterizamos la resistencia al cambio de movimiento por el momento de inercia. Es esta distancia, masa de la partícula por posición cuadrática. Esto que está aquí es el momento de inercia. M de la partícula, posición de la partícula al cuadrado. El momento de inercia por la velocidad angular va a dar el momento angular. Acá está. La sumatoria de todas las masas por las posiciones de cada partícula elevado al cuadrado es el momento de inercia. La velocidad angular es la misma en un sólido rígido. Si yo hago la sumatoria de todas las partículas, su masa por su posición cuadrada, obtengo el momento de inercia de todo el sólido rígido. Si yo tuviese una sola partícula, tendría el momento de inercia de esa partícula alrededor del eje. Esto es un sistema de partículas. Así que lo que hay que hacer es la sumatoria de los productos de la masa de cada partícula por la posición cuadrática de cada partícula. Esta fórmula es una de las más fundamentales de la física para un objeto que rota. El momento angular de un objeto que rota, que puede ser cualquier pieza, es el producto del momento de inercia de ese objeto que representa la distribución de la masa en el espacio y la velocidad angular. Aquí están representados en el origen de coordenada, parece placa, esa placa que estaba dibujada acá. El eje vertical está hacia arriba, el eje XZ lo estamos viendo aquí, acá está el eje X, el eje Y está perpendicular hacia nosotros, el eje Z está hacia arriba. Es el mismo sistema de referencia, solo que Z está para arriba y X y Y están en un plano horizontal. X está a la derecha y Y está apuntándolo a nosotros. Acá hay dos partículas de ese sistema de partículas, la partícula M1 y la partícula M2. El vector de momento angular que estamos estudiando para la partícula 1 tiene esta dirección y sentido. El vector de momento angular de la partícula que está en este otro punto está en esta dirección y sentido. La masa de la partícula 1 es igual que la masa de la partícula 2. Las direcciones de L1 y L2 se obtienen multiplicando el vector de momento angular, de momento lineal, con el vector de posición. Acá están viendo la pieza. El vector de momento lineal es tangente a esta raya gris que es la pieza que estamos haciendo rotar. Cuando uno multiplica el vector de posición por el vector de cantidad de movimiento, obtiene un vector perpendicular al plano formado por esos dos vectores, que es este vector. Estos dos vectores de momento angular de la partícula 1 y la partícula 2 se suman, porque esto es un sistema de partículas. Se hace la sumatoria de todos los momentos angulares de todas las partículas. Eso da como resultado el momento angular total. Esta L, que no es sub I, representa el momento angular total de un sistema de partículas, en este caso una pieza, un objeto que está rotando respecto a un eje. La particularidad en este caso es que las dos partículas tienen la misma masa
y que medidas respecto del eje están a la misma distancia, así que los momentos angulares tienen el mismo módulo, pero miren cómo tienen distintas direcciones, y cuando se suman estos dos vectores, las componentes x se cancelan respecto del eje de rotación, y las que no se cancelan son las componentes verticales. Así que la suma de L1 con L2 da un vector que está en el eje de rotación, donde está actuando la velocidad angular hacia arriba. ¿Se entiende lo que acaba de explicar el profe? Sí, profe, pero yo sigo teniendo que hacer una repasada después. Bien, entonces hay que repasar muy bien eso. Esta conclusión que acabamos de sacar es muy útil, porque si el momento angular no varía, si L tuviese un valor constante, porque no existe un torque, acabamos de aprender que para que varíe el momento angular, que es lo que calcula la derivada, tiene que haber un torque distinto de cero aplicado en el sistema. Eso implica una fuerza a una cierta distancia que actúa y que hace que el objeto varíe el momento angular en relación al tiempo. Si yo no aplico torque y el momento angular fuese constante y la masa se aleja del eje de rotación, o sea, aumenta el momento de inercia, la velocidad angular disminuye. Si la velocidad angular aumenta, para una L que es constante, para un momento angular que es constante, el momento de inercia tiene que disminuir. Porque esto es un producto tan sencillo. Es dos variables que se multiplican, una tiene que aumentar, la otra tiene que disminuir proporcionalmente para que el resultado sea siempre la misma cantidad, el mismo valor. Si esto vale 5.000 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo, que es la unidad del momento angular, y esta aumenta 10, el momento de inercia, omega tiene que disminuir 10 para que el producto sea igual. ¿Cómo aumenta la velocidad angular? Bueno, la velocidad de giro tiene que incrementar. ¿Cómo hacemos para disminuir el momento de inercia de un objeto? El momento de inercia de un objeto, como lo aprendimos en clase, aumenta cuando la masa está más alejada del eje de rotación y disminuye cuando está más cerca, para un objeto que siempre tiene la misma cantidad de masa. Si el objeto disminuye su momento de inercia, o sea, aproxima la masa respecto al eje, la velocidad angular aumenta. Ese concepto, cuando lo aprendimos, lo pusimos de ejemplo en algo muy cotidiano para nosotros, un ejemplo muy visual, que justo se daba con las Olimpiadas, prácticamente simultáneo cuando aprendimos esto. ¿En qué deporte la persona rota y varía la velocidad angular cambiando el momento de inercia para un momento angular constante? ¿Cuál fue nuestro ejemplo? ¿Cuál es el deporte que la persona cuando está girando estira su parte de su cuerpo para variar el momento de inercia? Si aumenta el momento de inercia, la velocidad angular tiene que disminuir. Y si achica el momento de inercia, la velocidad angular aumenta, porque este producto está dando un valor que es constante. El momento angular es lo que vamos a aprender que es la propiedad que estamos usando. El patinaje, como pone Jorge, en el patinaje sobre hielo, como pone Diana, la persona que es la patinadora o el patinador varía la distribución de la masa respecto al eje de rotación que pasa por el centro de su cuerpo. Así que al variar el momento de inercia hace variar la velocidad angular. ¿Por qué sucede eso? Y porque esa persona se puso en rotación y el momento angular que está aplicado sobre el sistema de partículas que es su cuerpo es constante. Una vez que entró en rotación, él es constante. Para que exista un cambio en el momento angular, ¿qué fue lo que aprendimos hoy que tiene que aplicarse? Para que varíe L, ¿qué es lo que tiene que aplicarse sobre el sistema? Les pregunto a todos y a todas. ¿Qué es lo que tiene que variar? ¿Qué es lo que se tiene que aplicar en un sistema para que el momento angular cambie? Torque, como pone Santino. Y el torque Santino que aprendimos en la clase pasada, ¿qué es? ¿Qué representa la cupla, el momento de torsión, la torca? Ahí está escrita la igualdad. ¿Qué implica el torque en un sistema de partículas, en un objeto? Una fuerza, pero no una fuerza sola. Una fuerza y falta decir mucho más para poder definir qué es el torque. Porque una fuerza no es torque, es una fuerza propiamente dicha, que actúa en un punto y en una dirección. ¿Qué es el momento de torsión? ¿Qué es la torca que vimos en la clase pasada? Ya lo estamos usando.
La relación de una fuerza aplicada en un sentido circular. No, la fuerza no se aplica en un sentido circular. La fuerza siempre se aplica en una dirección lineal, siempre. No existe una fuerza en una dirección circular. La fuerza siempre es una magnitud que actúa en una dirección determinada. La dirección puede cambiar. La fuerza es un vector. Si la fuerza fuese algo que actúa en una dirección circular, no sería un vector. El torque es una fuerza que actúa en un punto, en un objeto, en una partícula, en un sistema de partículas, y que se aplica una cierta distancia de un eje de rotación de un objeto o de una partícula, y esa cantidad que se aplica a esa fuerza hace que el objeto aumente su velocidad de giro, hace que la velocidad angular varíe, aumente o disminuya, dependiendo del sentido de la fuerza. Es una fuerza aplicada en un punto, en una dirección dada, recta, que hace que el eje de rotación varíe en ese eje la velocidad angular, porque produce un cambio en los parámetros cinemáticos rotacionales del objeto. Esta fuerza aplicada a esta distancia del eje de rotación hace que la velocidad angular varíe y que el momento angular varíe. Bueno, a repasar clase pasada y todas las anteriores, ¿no? Que la clase que viene aplicamos más cosas. El momento angular es una magnitud vectorial. Se obtiene multiplicando el momento de inercia por la velocidad angular. El momento de inercia es la masa por la posición cuadrática del objeto. Se ingresa con el módulo de la posición. Así que esto es una cantidad escalar, el momento de inercia, porque un escalar por otro escalar elevado al cuadrado. Por eso acá estamos representando. ¿Qué dirección tiene el vector de momento angular si yo multiplico un escalar de todo un sistema de partículas por un vector? ¿En qué dirección está el vector de momento angular? ¿Quién define la dirección? La velocidad angular, como dice Nati. Omega es un vector, no es una curva. Omega es este vector, que está en el eje de rotación hacia arriba. ¿En qué sentido gira este sistema de partículas, este engranaje de una pieza, una caja automática? En sentido antihorario, sentido levógiro. La regla de la mano derecha, que usamos en el producto vectorial entre la partícula y la velocidad lineal, nos marca esta velocidad angular. Porque la distancia r por b es la relación que tenemos que usar para obtener omega. La velocidad lineal se obtiene multiplicando la distancia por la velocidad angular. Así que la velocidad angular se obtiene dividiendo la velocidad lineal por el radio, algo que aprendimos en la unidad número 3, en cinemática una partícula. Ahora, omega puede estar hacia arriba o hacia abajo, según el sentido de giro. La regla de la mano derecha marca que el dedo índice mayor a la unidad de meñique cuando rodean el eje, el pulgar extendido, como lo aprendieron todos los días en álgebra, marca la dirección del vector resultante. El vector R y el vector de P son los dos vectores que entran en juego en este producto. R y P son los dos vectores que entran en juego en el momento angular. Si yo en este gráfico marco R, tengo una distancia a una partícula que está medida respecto al eje de rotación. Y la velocidad, como dijeron recién, es tangente a la trayectoria que describe la partícula, siempre. Es perpendicular a ese vector. Así que el vector está hacia arriba en el eje, porque se forma un plano. Si el sistema está girando en sentido horario, en sentido de dextrógeno y barre ángulos negativos, la velocidad angular es negativa y el momento angular es negativo. Para que el momento angular varíe, tiene que haber un torque externo neto aplicado sobre el sistema. Si no hay torque y este objeto está rotando, la velocidad angular de este objeto va a ser siempre constante, a menos que pase algo. Si L es constante y omega varía, recién acabamos de decirlo, ¿qué tiene que pasar en este objeto? Si el momento angular es constante y la velocidad angular cambia, supongamos aumenta. Si omega aumenta, que es la velocidad angular, algo va a contrarrestarse, porque el momento angular es una constante. Si no aplica torque. ¿Qué es lo que va a disminuir?
Repito. Bien, muy bien, Nati. Va a disminuir el momento de inercia. Si yo no le aplico torque al sistema y el torque es cero, entonces L no cambia. No hay ninguna fuerza externa que se aplique al sistema. Entonces el sistema está girando con velocidad angular. Momento angular constante. Si yo hago que varíe la velocidad angular y aumente la velocidad angular, la única forma para que aumente es porque la masa se tiene que estar acercando respecto al eje. El objeto tiene que cambiar de forma. Si el objeto cambia de forma es porque se deforma. Eso implica deformación, cambio de forma. Si se deforma y se acerca la masa hacia el eje, la velocidad angular aumenta. Si se deforma y la masa se aleja del eje, la velocidad angular disminuye. ¿Sí? Esa es la esencia de la patinadora rotando con momento angular constante. Bien. Ahora, eso que acabamos de decir lo vamos a dejar escrito en una ecuación diferencial. La derivada del momento angular en relación al eje Z, que es el eje de rotación en relación al tiempo, es igual al producto del momento de inercia con la derivada de la velocidad angular en respecto al tiempo. Sí, podemos aplicar eso, el momento de inercia por nuestra fórmula y la velocidad angular. Derivamos la velocidad angular en relación al tiempo. ¿Qué da como resultado esto en la cinemática de una partícula, en el movimiento circular? La derivada de la velocidad angular en relación al tiempo. Y estamos midiendo la velocidad angular en relación al eje Z. ¿Qué es esta derivada? Está escrita acá al lado. ¿Qué representa el cambio de la velocidad angular en relación al tiempo? No, no representa el momento angular. Representa un tipo de aceleración. ¿Qué aceleración, Fidel? ¿Qué aceleración, Santino? ¿Qué aceleración, Jorge, Nati, Sofi, Fede? ¿Qué aceleración da esto? El cambio de la velocidad angular en relación al tiempo. La aceleración angular instantánea, porque como estamos haciendo una derivada va a ser no promedio, instantánea. Así que la derivada, el cambio del momento angular en el tiempo, es igual también al producto del momento de inercia y la aceleración angular. Cuando escribimos momento de inercia y aceleración angular, estamos escribiendo el torque, porque el torque es eso, el producto de la posición de la masa respecto del eje y la cantidad de masa, momento de inercia, por aceleración angular. Eso es el torque externo neto. Si cada partícula experimenta un valor, tiene un momento de inercia y hago la sumatoria, y representa el momento de inercia total. Y si la aceleración angular es la misma para todas las partículas, entonces el momento de torsión neto es el producto del momento de inercia por la aceleración angular. Bien, acá está escrito el torque. Nosotros hemos llegado a la conclusión con esta ecuación de haber aplicado la derivada a omega en el tiempo y escribirla como la segunda ley de Newton en la rotación, de que el torque que se le aplica a un sistema neto implica que el momento angular varíe. Esta ecuación para nosotros es muy importante. Pero tenemos que tener cuidado, porque puede ser que el momento de inercia sea constante en un objeto, puede ser que el momento de inercia sea variable en un objeto. El momento de inercia, recuerden que es variable cuando el objeto se deforma, cuando el objeto es un rígido, el momento de inercia no cambia. Así que puede haber muchos casos posibles. Puede ser que el objeto experimente un torque porque se le aplica una fuerza externa y hace que la velocidad angular aumente, o puede ser que el torque que se le aplique sea nulo porque no hay ninguna fuerza externa que se aplique sobre el sistema para que el objeto rote. Puede haber muchos casos, pero estas expresiones se van a cumplir. La sumatoria de todos los momentos torsores van a ser iguales a la variación del momento angular. Bien. Ahora, esta ecuación que estamos escribiendo aquí siempre va a ser válida. Sumatoria de todos los torques igual a la variación del momento angular. Ahora, esta expresión que está escrita aquí puede ser que no se cumpla en ciertas condiciones. La sumatoria de todos los torques va a ser igual al producto de I por alfa. Sobre todo cuando alfa no sea constante para todas las partículas. Ahí esta ecuación va a dejar de ser válida. ¿Sí? Pues tiene sus limitaciones la fórmula matemática que hemos creado. Consulta, duda, porque estamos para poder aplicar esto en un eje ahora para cerrar la clase de hoy. ¿Ninguna? Buenísimo.
¿Estamos bien? Me alegro mucho. Si no, si hay alguna cosa que preguntar, por favor pregunte. Este es un objeto en forma irregular. El momento angular es una magnitud vectorial para la clase de hoy, para tenerlo bien claro. El momento angular, como cualquier magnitud vectorial, puede cambiar en módulo, dirección o sentido. En este ejemplo, existen dos valores de momento angular. El momento angular es este. Este momento angular no está en la dirección Z, no está en la dirección Y y no está en la dirección X. El objeto gira respecto del plano XY en sentido antihorario. Y el momento angular que tiene este objeto tiene una componente vertical en el eje Z y tiene una componente perpendicular a la del eje Z. Repito, este objeto tiene momento angular. Y tiene dos componentes la dirección del momento angular. Una componente que está en el eje Z y una componente que es perpendicular a la del eje Z. Hay muchísimos objetos que tienen el momento angular fuera del eje de rotación y hacen que el objeto oscile y tenga un movimiento excéntrico alrededor del eje. Lo hacen muchísimas piezas que desarrollamos para procesos de ingeniería, procesos industriales. Y esto sucede porque el momento angular no está totalmente sobre el eje de rotación, tiene una componente fuera del eje. Es algo habitual para nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy marcando aquí? El vector L no está todo sobre el eje de rotación, sino que tiene una componente perpendicular que se suma con la del eje y genera que el vector de momento angular esté levemente fuera del eje. ¿Sí? ¿Se entiende la situación que estoy planteando? Sí, profe. Bien. Bueno, la clase que viene, el próximo lunes, así como hicimos un principio de conservación del momento lineal, y dijimos el momento lineal siempre se conserva a menos que actúe una fuerza externa neta aplicada sobre el objeto, cuando un objeto rota y está girando, el momento angular de ese objeto siempre se mantiene constante, a menos que actúe desde afuera un torque, una torca, una cupla, un momento de torsión distinto de cero. Si yo no aplico ninguna torca, ningún torque, ningún momento de torsión a un objeto que está rotando, el momento angular se va a conservar. O sea, ante torque nulo en cualquier objeto, una galaxia, una partícula básica como un electrón, una pieza, un árbol de leva en un eje de un motor, si yo no aplico torque, el momento angular de ese sistema en relación al tiempo es una constante, o sea, su derivada da cero. Esta es uno de los principios físicos más importantes que aprendemos con la conservación del momento lineal y el momento angular, porque rigen el movimiento de los objetos en todas las escalas, a mecánica cuántica y mecánica astronómica. La clase que viene lo vamos a aplicar a este concepto. Nosotros con la conservación del momento lineal resolvimos las colisiones, los choques entre partículas y sistema de partículas. Ahora vamos a aplicar el momento angular, la conservación, al movimiento de sistemas de partículas que son sólidos, materia en estado sólido y materia en estado líquido y gaseoso, para poder estudiar el movimiento de los objetos. ¿Sí? Ahí seguimos la clase que viene, el próximo lunes. Hoy clase reducida, porque tuvimos superpuesto el examen final de Física 1 a distancia en el día de la fecha. Entonces por eso tuve que atrasar la clase de hoy. ¿Pregunta, duda para el cierre? Cierro acá la pantalla. Bien. Les quiero preguntar, ¿está complicado lo que estamos viendo? Miren que mecánica del sólido va a implicar lo que estamos haciendo en la mecánica del sólido rígido y sólido deformable, estamos viendo algunas variaciones, va a implicar todo lo que estamos haciendo en clase. Les recomiendo un muy buen repaso de las unidades desde la 2 en adelante, la 3 en adelante, todas, y principalmente la 6 y la 7 en profundidad, porque esta unidad número 8 requiere eso. La clase que viene, los que quieran ir leyendo de la bibliografía de la materia y las presentaciones que les dejo. Conservación del momento angular, movimiento giroscópico para la clase que viene, y comenzamos la unidad número 9 de estática. La unidad número 9 es muy cortita, así que mañana el próximo lunes terminamos la 8
y hacemos toda la unidad número 9 de estática. ¿Sí? De acuerdo, profe. Bueno, suerte, saludos y buenas tardes. Nos vemos, profe. Chau, chau.